En muchas ocasiones, el deterioro físico y cognitivo que lleva aparejado el envejecimiento también está asociado a una vida en soledad que termina por afectar psicológicamente a las personas mayores, además de hacerles más difícil acometer las tareas cotidianas. Este podcast trata de dar a conocer el trabajo de dos investigadores de la Universidad de Granada que aborda la realidad social de las personas mayores que viven solas, prestando atención a esos problemas cotidianos a los que se enfrentan con el objetivo de formular un conjunto de recomendaciones sobre acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida. Un estudio que ha sido financiado por la Fundación Centra en la 11ª convocatoria de proyectos de investigación. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Edición 3. Personas mayores en soledad, problemas cotidianos y mejora de su calidad de vida. Mi nombre es Juan López Doblas y soy profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada. Sí, mi nombre es María Pilar Díaz Conde. Soy profesora también de esta universidad, la Universidad de Granada, en este caso adscrita al Departamento de Psicología Social. Trabajamos ya desde hace 15 o 20 años sobre un segmento de la población en crecimiento demográfico, que son las personas mayores, por el envejecimiento, pero dentro de ellas notamos que había una tendencia global, no solo en Andalucía o en España, sino en toda la sociedad del mundo prácticamente, y era a vivir en solitario cada vez en mayor medida. En los estudios anteriores que hemos hecho sobre este objeto de estudio, lo que centramos nuestra atención en intentar explicar por qué ocurría eso. Y llegamos a la conclusión de que había factores voluntarios, porque la gente mayor demanda autonomía, como nunca lo había hecho en generaciones anteriores. Hasta cierto punto les gusta la libertad que le da el vivir solo en casa. Y luego también había factores circunstanciales, porque hay quien no tiene hijos o hijas para convivir, o hay quien los tiene pero están residiendo en la lejanía y no quieren abandonar su pueblo, o incluso hay quien prefiere la tranquilidad de vivir en solitario, y luego también notamos que había mucha gente que, por ejemplo, la inmensa mayoría, que descartaban la posibilidad de volverse a emparejar, de rehacer la vida, de manera que llegaban a la soledad, sobrevenía, se amoldaban a ella, se acostumbraban, y a unas personas les gustaban más, a otras les gustaban menos, pero pues esa era la razón, y esto lo conocíamos bien, pero no habíamos tenido la ocasión de profundizar en los problemas habituales que les afectan. Este proyecto nos está sirviendo para recoger testimonios de bastantes personas que transmiten a su manera el sufrimiento de problemas de salud mental. Puede ser la depresión, puede ser la ansiedad, pero sobre todo lo que estamos recogiendo son muchas faltas de ánimo y falta de bienestar emocional, falta de ganas de hacer las cosas, falta de ganas o de motivación para salir a la calle. Pues son cuestiones invisibles por las que no se va al médico, por las que no se pide ayuda ni siquiera a la familia, pero que limitan mucho la calidad de vida. A nivel metodológico, el estudio se basa en una estrategia de complementación secuencial entre herramientas, desarrollada en distintas etapas. La fase inicial, de tipo cuantitativo, analiza las características sociodemográficas de las personas mayores que viven solas en Andalucía y en España, y pone de relieve que el tamaño medio de los hogares lleva tiempo disminuyendo, mientras que la cifra de hogares unipersonales no deja de incrementarse, sobre todo por los casos de personas de 65 o más años. En el colectivo de personas mayores viviendo solas predominan las mujeres, aunque los varones vienen adquiriendo en las últimas décadas un protagonismo creciente. También refleja la investigación el envejecimiento demográfico, ya que las personas de 85 o más años no dejan de ganar peso estadístico. Y por estado civil, aunque las situaciones de viudedad continúan siendo mayoritarias, las de separación o divorcio están en claro auge. Es decir, porque no todas las personas podemos meter en el mismo saco, ni todas las personas mayores, atendiendo a su trayectoria de vida, tienen los mismos problemas. Entonces, una de las razones por las que nosotros queremos conectar los resultados de nuestra investigación con unas pautas, unas propuestas de intervención, atendiendo a las distintas necesidades, a las distintas realidades de las personas mayores que tenemos o que hay hoy en día, ¿no? que viven solas. Entonces hemos visto también que hay personas incluso que han pasado un cáncer. Hemos entrevistado a bastantes personas que han pasado un cáncer o que han sufrido una angina de pecho.
y siguen viviendo solas. Hay un vacío también porque no siempre reciben los cuidados que necesitan, y en tiempos de pandemia ha habido un déficit de asistencia sanitaria que han sufrido estas personas, incluyendo interrupción de tratamientos médicos o las visitas virtuales o telefónicas, que no han servido, no han sustituido ni mucho menos la presencialidad, ¿no? Pues hemos tenido ocasión de desplazarnos, además lo hemos hecho nosotros como los 2 miembros del equipo de investigación, no hemos delegado esta tarea a nadie. Nos hemos desplazado por toda Andalucía, en concreto por 16 localidades, 6 capitales de provincia y 10 municipios de provincia, desde Almería hasta Sevilla, ¿no? Y desde Córdoba hasta Cádiz o Málaga. Entonces hemos tenido la ocasión de escucharlas, porque es muy interesante investigar utilizando la técnica de la entrevista, porque durante 1 hora, hora y cuarto que suelen durar, en realidad tú vas a escuchar, ¿no? Y a conducir la entrevista, y la gente mayor pues lo que hace es expresarte la forma en la que vive o en la que ha transcurrido su trayectoria vital. Que nos encontramos con una población mayor muy heterogénea, algo que siempre se ha dicho y algo que es una realidad. Nosotros llevamos cerca de 90 entrevistas individuales, son 90 historias de vida distintas. Seguramente si hiciéramos 90 entrevistas más, que por nosotros estaríamos encantados, nos encontraríamos con 90 historias de vida distintas. Entonces, eso lo que viene a decir, o la conclusión a la que nosotros llegamos, es que ante tal diversidad, cuando hablamos de intervención, los programas de intervención que hoy en día pues se propone, que son buenísimos, que funcionan, uno de ellos funcionan muy bien, digamos, no valen para todas las personas. Una de las partes más interesantes del trabajo de los investigadores ha sido la realización de 90 entrevistas a personas mayores en situación de soledad, de las que obtuvieron testimonios que los propios autores reconocen que les marcaron. Simplemente nos hemos dejado llevar y no nos cansamos de entrevistar, y si el proyecto durase otro año seguiríamos entrevistando a personas mayores porque no nos cansamos de aprender de ellas. Nuestra labor es traducir ese conocimiento a nivel científico y que esto cale, esa es nuestra voluntad. Y a los pocos minutos de estar charlando, incluso fíjate que nosotros tenemos que hacer uso de la grabadora, de un elemento que ellos no están acostumbrados, ¿no? La gente vemos cómo se siente relajada, ¿no? Se siente relajada, se confía totalmente, y bueno, es que realmente te comparte todo. Te lo comparte todo. Y es rara la entrevista que no hemos finalizado en la que la persona, la primera pregunta que nos hace cuando acabamos es ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a mantener esta charla? Es decir, ellos reconocen, no de forma explícita, pero reconocen, el desahogo que ha tenido con nosotros al compartir toda esa información que nos ha aportado. Entonces, para ellos yo creo que es una terapia, y para nosotros escucharles, es una satisfacción tremenda. Pero bueno, somos profesionales y sabemos revertir la situación, romper el hilo que se dice, y a los 6-7 minutos la persona empieza a tranquilizarse y a interesarse. Y yo creo que la clave es saber escuchar. En una entrevista no hay que llevar un guión para someter a pregunta a nadie, sino simplemente las primeras preguntas que hacemos es ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pregunta muy abierta que la gente rompe por donde quiere. Obviamente nosotros las conducimos. Pero queda la satisfacción y, sinceramente, nos han confesado cosas, problemas, y a mí me han dicho en varias ocasiones que sepa usted que eso no se lo he comentado ni a mi hija. Nos han confesado también otras personas, nos da mucha satisfacción cuando dice, me ha servido, cuando tú le das las gracias y dices, no, me devuelven las gracias a vosotros, porque esto es como cuando fui a la psicóloga, cuando tenía problemas de ansiedad o depresión, es que estuve 3 sesiones, pues esta es la 4ª. Las entrevistas abordaron las trayectorias vitales de sufrimiento y de sacrificio que han seguido las personas mayores que hoy día viven solas, en muchos casos con una infancia marcada por la guerra civil y la posguerra, con dramas familiares, la experiencia de la emigración, el empleo femenino no cotizado, la dedicación a los cuidados o el fin de una etapa matrimonial.
También se analizan las razones por las cuales viven solas estas personas, como la voluntad de envejecer en casa y la prudencia por no querer molestar a la familia, pasando además por el rechazo a emparejarse. A veces en los aspectos aparentemente triviales de la realidad social donde uno encuentra las claves para comprender cómo vivimos o cómo pensamos, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Y hay aspectos que nos están transmitiendo las entrevistas que no suele haberse publicado científicamente sobre ellos, pero que son muy reveladores. Por ejemplo, nos encontramos con personas mayores que hoy tienen 85, 90, 100 años, que hay muchas, y creciendo en Andalucía, que fíjense, lo que no han transmitido cuando les preguntas, no sé, por su trayectoria biográfica, se van a su infancia. Y estamos en un contexto, desgraciadamente, de conflicto bélico, en Rusia, Ucrania, ¿no? Y la gente nos ha transmitido, incluso antes del conflicto, entrevistas que hicimos el verano pasado, por la infancia dura que tuvieron y el recuerdo de la guerra civil. Que sepamos que en las calles, y quizá en nuestras familias, todavía haya gente que en su infancia vivió este horror, ¿no? Y eso dejó huella, como también lo dejó la posguerra. Sí, y luego obviamente también está pues esas personas mayores que por voluntad propia quieren vivir solas en casa, a pesar de que tenga hijos, hijas en la misma localidad o cercanos, ¿no? O tenga la posibilidad de vivir con los hijos, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor tienen dificultades físicas, incluso algo de dificultad cognitiva, pues para mantenerse o para continuar viviendo solas. Pero simplemente el deseo de vivir solas, pues es ese enganche emocional, pues con su vivienda de toda la vida, el no perder ese lazo con la comunidad, con la red vecinal, con el tendero, con el farmacéutico, pues y esa independencia o autonomía que le da el hecho de vivir solo o sola en casa. Son generaciones de sacrificio, incluyendo, por ejemplo, la emigración, que parece que no, pero entre las actuales personas mayores hay un porcentaje importante de ellas, nos hemos encontrado muchas en la provincia de Cádiz, por ejemplo, en Málaga, en Granada, que tienen 70, 75, 80 años y cuentan que con 20 se fueron a Alemania sin saber alemán y no han transmitido ese sufrimiento y ese sacrificio. Y ojo, porque muchas de ellas fueron mujeres, que a veces se asocia la inmigración con la participación masculina, con el hombre. Hemos entrevistado a muchas mujeres que acompañaron, incluso siendo solteras, vinieron, se casaron, volvieron y allí criaron a sus hijos, ¿no? De hecho, están pagando el precio ahora, porque esos hijos, buena parte de ellos se han quedado en el extranjero, con lo cual ahora se ven viviendo solas sin nadie en el entorno, ¿no? Por eso decíamos trayectorias vitales de sufrimiento y sacrificio. Yo resaltaría 3 valores de los mayores que viven solos, bueno, de los mayores en general y en concreto de los mayores que viven solos porque son objeto de nuestro estudio. Y es la resiliencia, quizá por su trayectoria de vida, por todos esos acontecimientos que han tenido que vivir desde, pues a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de su ciclo vital, la generosidad y la prudencia. Las trayectorias vitales de sufrimiento que han caracterizado a bastantes personas mayores se encuentran también dramas familiares. Hoy en día no mueren afortunadamente mujeres de parto, pero nosotros hemos entrevistado a personas que han perdido a hermanas y a madres así, ¿no? Hemos entrevistado a personas mayores también que han visto fallecer a hermanos por causas que hoy en día nos sonrojarían, ¿no? Años 40, años 50, años 60, y son personas mayores, algunas también, que han tenido la desgracia de perder a un hijo. Es decir, nosotros calificamos esto como trayectorias vitales de sufrimiento. Nada que ver con la infancia o la juventud de hoy en día, ¿no? Pero no por eso estas personas tienen problemas. Es decir, nos encontramos con un problema social, con un problema, una realidad social en el que encajan los problemas, ¿vale? Pero problemas de mucha índole, de diversa índole, y entre ellos, como bien ha apuntado Juan, desde problemas que se traducen en necesidades de tipo instrumental, necesidades, en este caso en forma de apoyo e inclusión social, incluso, bueno, pues problemas que se traducen en problemas de salud física y problemas de salud mental.
Otro de los aspectos que aborda el estudio es el del día a día en el hogar, con asuntos concretos como las tareas domésticas, el rol de los hijos e hijas, los conflictos intergeneracionales o la ayuda no familiar, su contratación, las necesidades no cubiertas o la valoración de la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Yo me refería antes a las pensiones tan escasas y la problemática porque sitúan a muchas bajo el umbral de la pobreza, pero son generaciones que precisamente por la forma en que se socializaron la infancia y la juventud, son generaciones muy austeras en el gasto, que administran al extremo los recursos de que disponen y que por escasos que sean les permiten vivir con independencia económica de los hijos. Y entonces es una razón fundamental. Antes no se podía y había que cobijarse para subsistir y ahora no es necesario. Entonces es una razón también importante, es el cúmulo de razones. Nadie escapa a la situación dramática que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Como tampoco nadie escapa a la situación dramática que hemos estado viviendo en años anteriores con respecto a la pandemia, ¿no? A mí me gustaría hablar de las conclusiones quizás fundamentales, resultados preliminares, porque esto todavía está sin difundir, ¿no? De hecho, vamos a difundirlo mañana en un foro que tenemos, un simposio aquí que organiza la Fundación Centra. Entonces, lo que quería destacar de las 89 entrevistas que hemos hecho a personas mayores, que es la fase de trabajo de campo ya acabada, por decirlo así, que se encuentra en análisis preliminar, ¿no? Los primeros resultados apuntan a que las personas mayores son diversas, obviamente, como se ha dicho ya, ¿no? Pero parte de ellas, y no podemos cuantificarlo porque el estudio es cualitativo, pero una parte significativa de ellas tiene necesidades instrumentales no cubiertas. Si son jóvenes se valen por sí mismas para hacer las tareas domésticas, limpiar, fregar, planchar, comprar sin problema, cargar con las bolsas sin problema, pero si son mayores hemos visto que hay personas mayores que nos transmiten que les viene largo el día a día en casa. Si tienen la suerte de tener algún hijo, o preferiblemente, porque las personas mayores puestas a elegir prefieren la hija antes que los hijos, en términos sociológicos podría decirse que los valores compartidos de género pesan mucho. Que la madre con la hija se comunica mucho mejor que la madre con el hijo y con la nuera, ¿no? Entonces el tema género pesa mucho, pero es que incluso hay un reclamo por parte de los varones. Los varones, si tiene hijo o hija y tiene que venir alguien a limpiar la casa, prefieren la hija, ¿no? Porque siguen asignando el rol cuidador y doméstico a la mujer, ¿no? Un poco también hacer una llamada, pues, o un toque de atención a esa falta de conexión que existe, pues, entre la intervención por parte de las estructuras no formales, en este caso por parte de asociaciones de voluntariado, que son magníficos. Hay muchas entidades, asociaciones de voluntariado, pues, que están haciendo una labor impresionante, en este caso, pues, con la población mayor, sobre todo que población mayor que vive sola, y por otra parte, pues, las intervenciones que se están llevando a cabo por parte de las estructuras más de índole formal. Creo que se echa en falta una coordinación en este sentido en cuanto a propuestas de intervención. Si se tiene una buena pensión, hablan así de claro ellas, no hay problema, porque se contrata a alguien y viene las horas que haga falta, a la semana o al mes. Pero cuando no se tiene recursos económicos suficientes, como yo le preguntaba, ¿y por qué no contrata usted a alguien que venga 3 horas a la semana y le limpia o 15 días? Y me dicen, vale, 10 euros una hora, y yo con eso casi que como durante varios días. Entonces, hay necesidades no cubiertas relacionadas también con los cuidados con la salud, porque la gente mayor, 70, 75, 80, cuanto más mayor más todavía, hemos visto que hay muchos problemas crónicos, muchas enfermedades crónicas, ¿no? Que no, dicen ellas, no impiden la vida autónoma, pero la fastidian bastante. No son males de matar, pero sí de sufrir. Y también se analizan sus estrategias de sociabilidad en el vecindario, con las amistades o sus familiares más directos, la salud física y mental, el sentimiento de soledad en sus dimensiones emocional y social, o los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19, con reducción de lazos familiares, aislamiento social, sedentarismo, peor asistencia sociosanitaria, aumento de los problemas de salud mental o mayor incidencia del sentimiento de soledad
como principales de los efectos adversos. Estamos llegando ya a conclusiones, pero conclusiones muy generales. Todavía no hemos concretado nada en particular, pero sí es cierto que de las distintas intervenciones que se están llevando a cabo son muy generales. Es decir, estamos llegando a la conclusión de que no todas las intervenciones sirven para todos, para todas las personas, ¿no? Que en este caso pues viven solas o que han decidido de una manera o de otra o están viviendo solas en sus casas. Entonces, pues de entrada, pues creemos que en este caso pues hay que indagar un poquito más y también pues hay que empezar a trabajar, a profundizar en ese trabajo de intervención, diseñando distintas propuestas en función de las necesidades, de las realidades que tienen, las distintas realidades que tienen las personas mayores que viven solas. Pero lo novedoso quizás sea el alza, los niveles de soledad que hemos registrado, diríamos que como consecuencia de la pandemia. La pandemia ha significado para la gente mayor, ha tenido efectos devastadores. En general han seguido a rajatabla la medida de confinamiento, han respetado, han salido lo imprescindible, no han cometido ningún tipo en general de imprudencia, pero han vivido con el miedo al contagio. Y eso ha significado un aislamiento, incluso familiar. Ha sido muy duro ver a los seres queridos por la ventana o en la puerta y no poder, o pasar unas navidades solos, ¿no? Entonces la pandemia va a dejar una cicatriz que ni siquiera con las vacunas van a ser capaces de recuperar o reponer, ¿no? Ha abortado, no sé, comentan, yo rezaba por no ponerme enferma, porque si me pongo enferma, ¿quién me cuida a mí? Esta es la parte que ya sabíamos, es la parte quizá de importancia secundaria en el proyecto. Simplemente confirmamos que hay razones diversas, entre las cuales están las de tipo pretendido voluntario, que la gente donde quiere envejecer es en casa y no quiere mudarse no solo de vivienda, sino también probablemente de barrio. ¿Para ir a dónde? ¿A una residencia? Pues no es una opción atractiva precisamente. Con la hija, pero es que no es con la hija, es con el yerno y con los nietos. Pero no queríamos quedarnos solamente en la parte de investigación, sino con ese conocimiento trasladarlo a una posible intervención en forma de acciones de mejora que sirvieran para paliar esos problemas y mejorar su calidad de vida. Persiguiendo ese objetivo, el estudio de los profesores López Doblas y Díaz Conde se completa con una fase en desarrollo en el momento de la publicación de este podcast, que consiste en entrevistas a personas que son testigos directos de la vida cotidiana y de los problemas que afectan a las personas mayores solas, una parte que se considera esencial para elaborar un catálogo de propuestas con el fin de afrontar este problema social de nuestro tiempo. Y fundamentalmente lo que nos motiva es pues aportar, ¿no? Aportar ideas que yo creo que son muy importantes, muy interesantes en un momento en el que, vuelvo a repetir, nos encontramos con un problema social del mismo calado como puede ser cualquier otro problema social, ¿no? Y del que se habla continuamente, que tú entiendes en los medios de comunicación. Yo creo que el tema de las personas mayores que viven solas, en el caso concreto en el que nosotros nos centramos, es un problema que hay que saber, hay que afrontar. Necesitamos herramientas, más herramientas, para poder afrontar esta situación. También queremos poner en valor el empleo femenino de estas generaciones, porque yo soy sociólogo y leo mucho sobre la inserción laboral de la mujer y género y tal, y se enfatiza demasiado quizá el rol de la mujer de 30, 20, 30, 40 años, mientras que las mujeres mayores son las grandes desconocidas en la sociología de la familia y la sociología económica en España, ¿no? Y nosotros nos hemos encontrado con muchas mujeres que no fueron amas de casa, como dicen los manuales de sociología, sino que trabajaron. Lo que pasa es que trabajaron en negocios familiares, en la economía negra sumergida, no cotizaron y ahora tienen otra cruz que cargar con ella, y es que no tienen pensión contributiva de jubilación, sino pensión de viudedad, aunque trabajaron. Y eso es un drama en los tiempos actuales, porque son pensiones muy reducidas, que están bajo el umbral de la pobreza. Y vivimos en una época, desgraciadamente también, de gran inflación. Y que suba la barra de pan 15 céntimos hoy y 15 céntimos la semana que viene,
o la docena de huevos y no consumen mucho, pero son bienes básicos. Eso para ellas, mujeres fundamentalmente, es un drama. Es otro problema social que estamos encontrando. Bueno, pues desde profesionales que trabajan en el ámbito de atención a personas mayores, personas que trabajan en teleasistencia, profesionales que trabajan, pues están al frente de centros de participación activa, incluso médicos, ¿no? Y pues otro tipo de informantes clave, pues desde farmacéuticos, tenderos, que bueno, pues que eso junto con la información las narrativas, la información que nos aportan las entrevistas que hemos hecho a las personas mayores, pues estamos viendo que realmente, bueno, pues los problemas son muchos y diversos. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria, como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.